Qué bueno, Barranquilla. Estamos en tu programa El Rincón de la Familia, todos los días a la misma hora por este canal CTV Barranquilla de Claro 104. Está hoy con nosotros el doctor Alejandro Carreño, está la doctora Aura, ella es odontólogo rehabilitador y su esposo, el doctor Carreño, es médico alergólogo. Y bueno, estamos acá nosotros como anfitriones a hacer una serie de preguntas precisamente para los televidentes que nos están viendo sobre cómo fue que fue esa idea eh, de estudiar esa profesión y irse a Europa a estudiar alergología. Primero estudiaste medicina y después te especializaste en eso. Sí, bueno, pastor, muchas gracias por invitarme a su casa y a su programa. Y bueno, yo desde que yo me recuerdo siempre quise ser médico, siempre quise ser médico. Una vez mi idea siempre era ir a estudiar o en Estados Unidos o estudiar en Bogotá. Claro, mis compañeros todos se iban para allá. Pero no se dieron las cosas. Me faltaba una décima para estudiar en Bogotá, una décima para estar en Estados Unidos. Y tuve la gran oportunidad y la alegría y orgullosamente estudiar aquí en la Universidad del Norte. Una vez terminé mis estudios, mi idea siempre era ir al exterior a estudiar medicinas alternativas. Pero de pronto me encontré con un compañero y me dijo, oye, pero ¿no te interesa a ti la alergología? A mí me había ido muy bien en el pregrado en inmunología. Y alergología, me gusta, sí, me suena. Y me mandé los papeles. El único requisito era que estudiara francés. Había estudiado inglés toda la vida, no tenía ni idea de francés. Y me aceptaron en Europa, en París, en alergología. Entonces comencé a estudiar francés 6 meses antes y aprendí el idioma y estuvimos allá 4 años, orgullosamente. Entonces no era que yo tenía premeditadamente la idea de estudiar alergología, sino era medicinas alternativas. A la vez tuve la oportunidad de estudiar medicinas alternativas y también alergología. Y cómo, me imagino, pues tenía esa visión de estudiar y cómo estaban ustedes de novio para después ella también se especializar, hubo el permiso de los padres para irse. ¿Cómo come? Porque hoy en día las cosas han tomado un rol diferente, pero ya ustedes tienen 22 años de casado. Y cómo fue esa noticia que le diste a Auri sobre que te iba a estudiar a Europa en un noviazgo? Bueno, interesante la pregunta, pero nosotros teníamos como 3 años de noviazgo. En ese momento cuando me fui todavía no teníamos la idea de casar. Y estando yo me fui primero para Francia y duré 1 año allá. Y pues después llamé a la mamá de Auri y le dije, señora Vera, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Le saludo aquí a Muy Alejandro de nervioso, me Francia. imagino, muy nervioso. En ese entonces ¿Quién? la comunicación, En ese entonces no había WhatsApp, no había mensaje de texto, no había, el internet apenas estaba empezando. El desarrollo de internet es muy reciente todavía para los jóvenes. Para nosotros los jóvenes adultos es reciente. Y nuestro noviazgo siempre fue por cartas. Entonces era muy hermoso esperar todas las semanas Pero una te carta. fuiste solo y ella se quedó. Exactamente. ¡Wow! el primer año, ¿no? Sí. Primer año. Y yo decía, bueno, si yo no puedo pasar esta prueba de fidelidad en este año, yo no me caso, porque yo para qué me voy a casar si al futuro voy a ser infiel, ¿no? Entonces nos mantuvimos. Bueno, los televidentes que nos están viendo en este momento, esta es una pareja muy interesante porque fíjate que ellos tomaron la decisión de irse uno primero a estudiar y bueno, podía haber conseguido una francesa o tantas cosas que habían podido pasar, pero resulta de que, bueno, el amor los mantuvo y entonces te motivaste también a especializarte en Francia, en la odontología. Sí, cuando Alejandro pues llama a mi mamá a decirle que nos casamos, primero se enteró mi mamá, no me había dicho a mí nada.
me llama mi mamá minutos después, mija, que te vas a casar. Y yo, ¿cómo así? Yo a casarme. Sí, Alejandro me llamó a avisarme que quiere casarse contigo. Bueno, la felicidad grande y no, nunca imaginé irme a especializar a donde él estaba porque eran principios de mis padres que me dijeron apenas Alejandro se fue, olvídate que te vas a ir para Francia donde él va a estar. Éramos novios, nadie se imaginaba de un matrimonio. Sí, Entonces yo dije, bueno, mantendremos un noviazgo hasta que se pueda, pero el matrimonio no lo contemplábamos. Ya cuando llama a decirme que nos casábamos, pues sí, la felicidad regresó, nos casamos y nos fuimos ya casados. Ahí ya esa esperanza de especializarme pues se hizo realidad, pero en París. Bueno, fíjate, me imagino que dijiste, ¡por fin! Pero yo quiero que nos cuenten un poquito cómo fue eso, porque es que hoy en día ya no estamos viendo esto. Lo del tiempo, ese año en que ya Alejandro estaba allá, Auri estaba acá, la comunicación, tengo entendido que era por carta, de pronto no estaban los medios de comunicación como están hoy en día, que fácilmente por FaceTime las personas se ven, o por cámara, o por Skype, o sea, todo era completamente diferente. Yo creo que nos expliquen cómo fue la experiencia para que los jóvenes, las parejas que están viendo este programa puedan saber en ese entonces cómo se daban los noviazgos. Bueno, nuestro noviazgo fue por cartas, entonces cuando uno escribió una carta, pues era como el resumen de todo lo que pasaba en la ¿Cuánto duraba semana. una carta para llegar? Aproximadamente 8 días. 8 Era días. rápido, porque el servicio postal francés es muy bueno. Bueno, rápido, pero ahora ya es veloz. Ahora son segundos. Es inmediato. Y pues eran diferentes cosas, todo lo que nos pasaba durante la semana. También venían recetas, porque la comida es muy diferente en Europa y ahorita me enviaban las recetas para hacer sancocho, para hacer frijoles, para hacer carne asada, arroz con pollo, etcétera, etcétera. Y siempre existía esa, y cuando no venía una carta, eso era difícil, se olvidó de mí. Y era de pronto, sino que por X o Y motivo se juntó la carta con la otra y pues es muy hermoso. De hecho, nosotros guardamos las cartas muchísimos años. Yo me acuerdo que Auri me decía que tenía que ir a Telecom para hablar por teléfono. O sea, ella de su casa no llamaba, era muy costoso en ese entonces las llamadas de larga distancia. Y cuando en ese entonces, pues muchos nos trasladábamos a Telecom a hacer llamadas de larga distancia, incluso a poner telegramas. Entonces, ¿cómo era eso? Sí, no, me tocaba pues a mí aquí ir a Telecom y había que dar un depósito alto por la llamada que iba yo a realizar. Obvio, las llamadas eran semanales, una semanal, y esperando las cartas que él también me enviaba cada 8 días y la mía que le llegara a él cada 8 días y las respuestas a todo lo que en las cartas nos comentábamos. De hecho, nos sirvió muchísimo el que yo le haya mandado esa receta, pues cuando yo quise llegar, ya él era el chef, ya él era el que cocinaba, ya tenía todo en práctica. Se especializó en hecho. cocina francesa. Se especializó en No, cocina fue colombiana en allá Francia. Entonces ya tenía fama en el edificio, que el sancocho, que el arroz, ya le sentían el olor. Y bueno, yo llegué a que él me cocinara a mí también. Eso es muy bueno, fue muy bueno haberle podido mandar esa receta. Qué bueno, es una aventura muy, muy linda. Y para los jóvenes y la gente que nos está viendo en este momento, en este programa, quiero que nos estés llamando ahí a los teléfonos que están en pantalla. Y también el Twitter también podemos contestar. Envíanos tus peticiones, envíanos tus opiniones del programa. Y para seguir en este programa que estamos en este momento en CTV Barranquilla, 104, el canal de Claro. Así que quería hacer otras preguntas porque me gustó esta área de que, bueno, Alejandro, llamaste por teléfono, ni siquiera fuiste personalmente, sino que llamaste a la que hoy es tu suegra. ¿Por qué hiciste esa llamada? ¿O tenías un poco de temor? ¿O no fuiste a hablar personalmente? Porque esto es una cuestión de que esto pasaba 20 años atrás, pero ahora en este momento la gente no pide las manos, pide el cuerpo completo. Bueno, yo creo que era como algo como que yo tenía en la mente, que era como un orden, ¿no? El orden, pues. Tal vez llamé a la casa, porque uno no llamaba al celular, llamaba a la casa. No, y en ese momento, no era de lo que cerraba el teléfono, contestó, no, era costosa la llamada, así que si usted cerraba, igualmente le cobraban creo que los primeros 2 minutos o 3 minutos. Entonces,
yo fui convencido de la certeza de que tenía que llamar, y pues creo que el papá de Auri no estaba en ese momento, estaba la mamá, y pues yo le dije, yo creo que es muy importante hoy en día, de pronto es un consejo para los jóvenes, los papás tienen esa intuición o esa revelación de Dios de que si esa persona es la persona correcta para ti o no. Y yo creía que esa aprobación, esa bendición de los padres de Auri para mí era importante para el matrimonio. ¿Cuántos años tenían en ese momento para casarte? No voy a preguntar porque Auri, pero a los hombres sí le preguntamos cuántos años tenían en ese momento para... ¿De qué edad te casaste? Bueno, tenía cuando nos casamos con 26 años, 26, 27 Joven. años. Sí, bastante joven. Bien. Y hoy día los jóvenes también pues se están casando muy rápido porque todo va a una velocidad impresionante. Ahora que me estabas hablando, yo estaba pendiente esta pregunta porque me resaltaba, era que, o sea, cuando estabas enamorado, porque estabas bien enamorado, y cómo hacías en el tema del estudio, estabas estudiando y de pronto te acordabas y qué le ibas a decir, porque la distancia, o sea, son más o menos como 13 horas de distancia, entonces y uno puede pensar, son 13 horas de distancia en un bus de Brasilia, pero cuando tienes que atravesar el charquito, pensar no solamente en ella, sino también en la familia, en tus padres, porque quedas solos por allá. Mientras estabas estudiando, ¿cómo manejabas eso? Porque te acordabas de ella y te daba el deseo de llamarlo, de escribir una carta, te concentrabas en los estudios, te desconcentrabas, ¿cómo era eso? Bueno, la ventaja de eso, de la poca comunicación, es que era solamente una llamada a la semana. Y era solamente una carta a la semana. Es como, como una cárcel. Estaba en una concentración como de pronto los equipos de fútbol. O sea que el tiempo para estudiar siempre estaba. Y tampoco nos faltó tiempo cuando una vez nos casamos, porque prácticamente nuestra luna de miel fue 3 años en París. Entonces cuando nos casamos, nosotros siempre había tiempo para estudiar. Yo creo que estudiaba, iba a la universidad y estudiaba por lo menos 3 o 4 horas diarias. Y ahorita también estudiaba su francés y la parte de odontología. ¿Cómo se conocieron? ¿Quién los presentó y cómo fue ese flechazo, como decían aquí en Barranquilla? Bueno, nosotros nos conocimos en la casa de una amiga en común, que se llama Teresita Giraldo. Y ella, pues, un día pues salimos entre los amigos, compartimos, etcétera, etcétera. En ese momento habían fiestas, entonces los amigos iban y venían. Yo recuerdo que Auri fue a buscar a su hermana en esa reunión y yo salí como, ¿en qué te puedo ayudar? Y ella dijo, no te quiero ver a ti, quiero ver a mi hermana, vengo a buscar a mi hermana. Así dijo. A ti no, vengo a buscar a mi hermana que está aquí. Exactamente. Pero eso me imagino que eso era algo de como que sí, un mecanismo de defensa. Pues, no lo conocía, pa. No. Ese fue el primer momento que yo lo conocí, pero es que él me salió, ajá, ¿quién busca? ¿Qué quieres? Y yo, no, a ti no, yo vengo a buscar a mi hermana que está aquí. Él quedó como que sorprendido. ¿Cuál de tus hermanas? A Vera. O sea, gracias a Dios por Vera se conocieron y por la amiga Teresa, ¿no? Sí, Así es. Y bueno, entonces después, al día siguiente nos conocimos, tampoco me puso atención. Después comenzamos a salir entre los amigos y había un exnovio de Auri ahí que no estaba muy contento de que yo estuviera hablando, simplemente hablando. Pero simplemente sin hablar, sin ni siquiera decirle que fuera mi novio. Yo recuerdo que a los 2 días llegué a la casa y estaba mi papá sentado comiendo y le dije, papi, acabo de conocer a mi esposa. Creo que mi papá como que se extrañó o no me puso atención o habrá dicho, este está loco. Pero una semana después nos volvimos novios y después fue un noviazgo muy hermoso, muy lindo, pues las salidas a cine, los permisos, siempre a los papás antes no le dejaban salir mucho a uno, las visitas en la sala o en la puerta de la casa. Entonces fue unos tiempos que yo creo que los que tenemos pues
cierta edad, adultez, añoramos esas épocas, ¿no? ¿Qué le puede decir a los televidentes que están viendo este programa respecto a los noviazgos, cómo se llevaron en ese entonces, en relación a cómo se están llevando ahora? Ok, esa pregunta es interesante para uno después de estos comerciales. Vamos a contestar esa pregunta. Y todos los televidentes, los que están en este momento, estén, pero no se desprendan del televisor porque esa pregunta que Margarita Cepeda acaba de hacer sobre al doctor Alejandro, muy interesante ahora después de estos comerciales. Qué bueno, nuevamente en este programa El Rincón de la Familia y estamos aquí en CTV Barranquilla, el 104, el canal de Claro. Estamos con el doctor Alejandro Carreño y su esposa Auri de Carreño y pues estamos precisamente haciendo una serie de preguntas y para darle a la audiencia en este momento a todos los televidentes, los que nos están viendo, un consejo sobre lo que tiene que ver con el tema de familia, cómo se conocieron, la profesión que estudiaron, todo esto para los que llegaron un poquito tarde del programa. Pero, ok, hay una pregunta excelente que Margarita Cepeda hizo y quiero que le recuerde esa pregunta al doctor Alejandro Carreño. O sea, básicamente ha sido muy linda la relación, cómo la tuvieron y cómo se llevaban tiempos atrás. El permiso para salir, cómo respetó a los padres para pedirles la mano con anticipación antes de ella, las cartas que tenían periódicamente, las llamadas y todo. Pero entonces esto es bueno impartirle porque hoy en día los noviazgos son totalmente diferentes, ya no se llaman noviazgos, ya son amigos, en fin. Entonces para que aquellos televidentes que están viendo esto se les pueda impartir de la experiencia de ustedes, de la vivencia que ustedes tuvieron para que ellos puedan recibir pues de lo que ustedes vivieron. Bueno, hay que resaltar que por ejemplo, ahorita, los papás de ahorita en ese momento vivían en Madangué y los hijos de la señora Vera y el señor Reinaldo vivían acá en Barranquilla, entre comillas eran autónomos. Sin embargo, a pesar de la distancia también entre Barranquilla y Madangué, ellos respetaban a su padre y cualquier permiso era por llamada. Papi, ¿puedo ir a tal parte? ¿Puedo ir a tal parte o no? Y tal vez de pronto parezca, bueno, esto es un matrimonio, tiene 22 años, duramos 4 años de noviazgo, son 26 años. Pero el fuego y el amor que siento por mi esposa todavía sigue, inclusive más que antes. Entonces, para mí esto no ha pasado de moda y hay algo que no pasa nunca de moda, que son el respetar los principios que uno tiene. En los hogares funcionales, los papás le enseñan a uno unos principios y eso uno tiene no traicionar los principios que tus padres te han enseñado. Y yo creo que eso es muy importante y que en cualquier momento, en cualquier lugar, Dios te tiene la persona a ti con la que te vas a casar. Y yo no sé por qué ni cómo, pero uno sabe que la persona es. Y si uno va a pasar toda la vida con esa persona o mayor parte de su vida, yo digo, bueno, hay que guardar el noviazgo para lo que viene. Porque sí, en el segmento anterior, Auri dijo, yo no te vengo a buscar a ti. Y ahora ella te viene a buscar a ti. Entonces ahora en el matrimonio, que ahora sí ella te viene a buscar. Entonces, para aquellos que dicen, de pronto alguien dice, no, yo no te vengo a buscar a ti, yo no tengo nada contigo. O sea, puede haber una oportunidad. O sea, nunca esperes que si te rechazaron, tú quedes rechazado. De pronto, más adelante, puede ser una realidad. Y a veces yo pienso que esos mecanismos de defensa muestran algo mucho más allá. De pronto no en la cabeza, pero está en el corazón que no se da cuenta. Entonces, pero en esta probamos de que realmente fue de corazón. Entonces, pues ahora ella es la que tiene que buscar, ella es la que te atiende. Oye, eso está tremendo. ¿Y cómo hacen ustedes ahora, por ejemplo, en tu profesión, que las horas de trabajo que tiene muchos pacientes, no solamente aquí en Barranquilla, te toca La Guajira, te toca ir a San Andrés y Santa Marta, o sea, para llevar todo este tiempo y servir a la comunidad de esta manera, viajan juntos, se quedan, ¿cómo hacen ustedes? Bueno, en la profesión de médico, pues es una profesión, pues, como todas los que nos apasionamos por lo que nos gusta hacer,
es bastante trabajo. Y pues gracias a Dios pues tengo una esposa que me apoyó en el momento cuando estuvimos en Francia estudiando, me apoyó cuando estudié y también me aportó el trabajo, porque ella me decía, bueno Alejandro, si te quedan unas cuantas horas disponibles, vamos a trabajar, y pues trabajé como mesero, haciendo diferentes oficios. Entonces esa pasión, ese amor que uno le pone a trabajo también lo aprende en el hogar y también lo aprende cuando está estudiando. Y ahorita mismo tenemos mucho trabajo y tratamos de compartir a pesar del tiempo. Y entonces muchas veces ahorita me acompaña a esos diferentes lugares, o a Santa Marta o a San Andrés, y me ayuda con los pacientes a organizarlos, etcétera, etcétera. Y también hay una parte que es sacrificada, porque yo entiendo, por ejemplo, nuestros hijos estudian de 7:30 y llegan a las 3:30 de la tarde, 4. Si uno trabaja doble jornada de 7:30 a 12 y después comienza de 2 a 6, cuando llega a la casa a las 7, cansado a comer, ya no quiere compartir con los hijos. Entonces decidí, pues, de hace algunos años, analizando, pues, trabajar jornada continua, de 7:30 a 3:30, 4, y cuando llegan mis hijos estoy ahí y comparto, tengo la oportunidad de compartir, de ayudar a mi hija, por ejemplo a Ángela, con las tareas de matemáticas, con inglés, fui profesor de mi hijo, de Mario Andrés, y ellos lo disfrutan mucho, y cuando necesitan de pronto algo me preguntan. Antes de que se tomara la decisión de trabajar jornada continua, veíamos la necesidad de estar con nuestros hijos. Y en su momento decidimos dejar una tarde completa, o sea, trabajar mediodía para los niños. Los sacábamos a un parque en la tarde, día de semana, era un miércoles el que nosotros habíamos escogido, porque sentíamos que pues hacía falta ese roce o ese vínculo entre los hijos y los papás, y no que toda la semana fuera trabajo y el fin de semana era el tiempo en que medio los veíamos, ¿no? Entonces sí, se sacrificó, se trabajaba mucho más y todo, pero el miércoles por la tarde era sagrado para nuestros hijos. Los sacábamos a un parque, los sacábamos a comer un helado y pues nos salíamos de la rutina laboral, y de esa manera pues hemos mantenido hasta ahora ese vínculo de hijo-padre, tratando de a ellos demostrarles y darles el tiempo que es solo de ellos, donde ellos vean que no es solo trabajo y trabajo y trabajo. Eso es interesante porque realmente se le da una calidad de tiempo a los hijos y bueno, además que trabajas, también pues eres ministro del Evangelio en la Iglesia Vida Abundante. Eso es, digamos, como una persona que tiene un tiempo separado para cada, es como organizar el tiempo separado para poder atender a las personas, atender a la familia, a los familiares también, y también servir como ministro del Evangelio. Sí, no es fácil la organización del tiempo, pero una amiga, que hace parte del Ministerio Vida Abundante, la profeta Charlton, me dijo, mira, cuando tú cuando estés con algo, dedícale 100% a lo que estás realizando. Por ejemplo, si vas a ser médico, dedícale el 100% a eso. Cuando estés con tus hijos, dedícate el 100% a eso. Cuando estés en el parte ministerial, dedícale el 100% a eso. Y darle calidad de tiempo, muchas veces no es la cantidad, sino la calidad. Y entonces tratamos de tener un equilibrio de cantidad y calidad para el trabajo, para el ministerio y sobre todo para la familia, porque para nosotros es lo más importante. A los televidentes que nos están viendo en este momento, voy a hacer algo muy atrevido acá, pero llámanos a un teléfono en el consultorio para que atiendas 3 personas que tengan problemas de alergia, que sea un niño, o sea un anciano, o sea un adulto, para que los atiendas en tu consultorio. Si quieres dar el número del teléfono, lo que están ahí en la pantalla, y atiendes a 3 personas que nos están viendo en este momento. Bueno, pueden llamar al 378-1050
acá en Barranquilla, pues las 3 primeras personas que llamen, pues les atenderé con mucho gusto y no les cobraré nada. Ok, qué interesante, porque no es casualidad, no es ninguna casualidad que usted esté en este programa, en esta televisión, en este momento. A lo mejor usted estaba necesitando, o ni siquiera sabe que el problema que usted tiene un problema de alergia, porque ¿cómo son los síntomas de la alergia? A veces como en la forma que sea que estornude o sea que le da algo en la piel, en la vista. ¿Cómo puede ser los síntomas de una persona que tenga un problema en la alergia, que le dé alergia por algo que come o por ácaros, por tantas cosas que hay dentro de este planeta? Bueno, es interesante esa pregunta acá, sobre todo en la costa, pero la costa Caribe y en general Colombia son de los países que mayor cantidad de alergias hay, o se llama, en términos médicos se llama prevalencia, comparados con el resto del mundo. Son del primer tercio de poblaciones con mayor número de alergias. Y hay poblaciones de pronto en Colombia donde hay mayor número de alergias, entre los cuales están los santanderianos, los costeños y las personas que viven en San Andrés. Entonces, más o menos en Colombia, de cada 4 personas, una es alérgica, o cada 3 personas, depende de la región, una es alérgica. Y las alergias hay diferentes manifestaciones, pero una de las más importantes es la rinitis alérgica, que se manifiesta con estornudo, obstrucción nasal, rasquilla nasal. Hay alergias en la piel, donde se manifiesta con ronchas o brotes. Alergias también, por ejemplo, el asma bronquial es una enfermedad alérgica, alergias digestivas, alergias a avispas, a la vespa. Hay diferentes tipos de alergias. Y lo importante es que si usted sufre de alergias, no quiere decir que a la gente le dicen que vas a tener alergia toda la vida y que no te vas a curar nunca. Eso es falso. Hay tratamientos buenos que pueden curarle la alergia a usted. Qué bueno. A los 3 primeros que llamen ahí al teléfono, inmediatamente les van a dar la cita para que le atiendan, sea un niño, sea un adulto o sea un anciano. Porque a veces personas realmente, entre un niño y un anciano, el adulto pues un poquitico pues tolera más el asunto, tiene a la calle, pero el anciano está ahí que no, en una silla, que no se pertenece mucho, tienen que llevarlo, traerlo, y con algo que lo está molestando ahí, eso debe ser un problema para su vida, un martirio. Y un niño también, porque no sabe, quizás los padres no saben lo que está viviendo, lo que está pasando en ese momento, por qué estornuda, por qué llora, por qué se rasca tanto, tantas cosas con los calores y las cosas. Ok, Auri, cuéntanos un momentico sobre el tema, ¿cómo fue que se te dio, en qué te inspiraste para estudiar odontología? Y no solamente odontología, sino más allá, sino la parte estética, ¿ves? Entonces, de mirar, o sea, no solamente lo que es calza y toda esta cuestión que manejan ustedes los odontólogos, sino ya arreglarlo, ese tipo de detalles. ¿Cómo fue que, en qué te inspiraste y cómo te inspiraste? Bueno, siempre desde que comenzamos a hablar de qué quieres estudiar, me preguntaba mi mamá, pues tenía 2 carreras afines. Una era el diseño de moda y la otra, o sea, afines no en que ellas 2 se parezcan, sino que me gustaban. 2 carreras como preferencia, diseño de moda y la odontología. De hecho, el diseño de moda, si lo quería hacer, me tocaba irme a estudiarlo afuera. Y la odontología, pues sí, aquí había una buena institución. Y mi mamá sí fue de las primeras que me dijo, hija, quédate, estudia odontología y te aportamos y te ayudamos en todo lo que tú necesites. Bueno, decidí ser odontóloga. Me apasionaba el atender, el trabajar, el manipular algo que estuviera dañado y llevarlo a algo ya mejorado. Restaurado. O a restaurarlo. Ya después que estudié mi carrera, pues tuve la especialidad en rehabilitación oral, lo cual me gusta muchísimo porque me gustan los detalles, me gusta corregir, me gusta que todo sea como con excelencia. Desde que estaba estudiando mi carrera odontológica y siempre supe voy a ser buena aquí porque tenía esa habilidad y en mi casa mi papá me lo reconocía y decía, tú tienes la habilidad porque a ti te gusta manipular, trabajar, crear. Y bueno, la odontología es algo de crear, de trabajarlo, de manipularlo, de ser cuidadoso.
y me ha ido muy bien, ha sido una carrera muy bonita, algo que me ha encantado y bueno, ahora con la rehabilitación pues todavía mejor, porque todos esos pequeños detalles que quiero lograr en un paciente los logro. Diseño de sonrisa, blanqueamiento se llama. Sí. Bueno, todo esto es que yo siempre digo, cuando una persona se apasiona con algo en su profesión, en su carrera, por lo menos yo me imagino cuando llegas a un lugar, no sé, de pronto lo primero que lo observas son los dientes, porque ese es tu pasión. Y mirar si los dientes están torcidos, si los dientes, o sea, tienen borde de mordedura, toda esa cantidad de cosas. Entonces ya no me le falta decir, abre para si tienes calza. Sí, sí. Ese es algo que te inspira, mirar. Y también, no sé si el doctor Alejandro también de pronto empieza a mirar el tema de las alergias, mirar y se da cuenta si tiene una alergia o no tiene una alergia. Sí, claro que sí. Yo escucho cómo respira la gente. Yo miro cómo está respirando la gente y muchas veces, sin que ellos sepan, ya yo sé que tiene asma o tiene rinitis, si se rascan los ojos, si estornuda mucho, si se rasca la nariz, si alguien tose, ya yo más o menos, es algo de la pasión, ¿no? Depende de la forma que tose. Te das cuenta si es una tos seca o es una tos porque tiene cualquier, o sea, o gripe, algo. Entonces, pues, eso inmediatamente, me imagino que por el sonido, dependiendo de la tos que tiene la persona, puedes identificarlo o es una idea mía que estoy diciendo ahora en este momento de tipo de tos. No, correcto, sí. Pues los médicos nos enseñan el escuchar mucho. Entonces muchas veces con la tos uno se puede tener una presunción diagnóstica, bueno, esta tos suena como esto. Y cuando uno escucha ausculta los pulmones o lo escucha con el fonendo, pues ya se hace una idea mucho mayor. Ok, bueno, estamos con el doctor Alejandro Carreño y su esposa Aura. Él es médico alergólogo y es odontólogo y especialista en diseño de sonrisa, rehabilitadora. Y en este programa, El Rincón de la Familia, nos vemos ahora en este próximo segmento, en último segmento, porque sabemos que el tiempo es nuestro peor enemigo. Pero nos vamos a ver y en el próximo segmento. Qué bueno que estamos de regreso en tu programa El Rincón de la Familia y estamos tratando una serie de preguntas. Seguramente usted está allá también haciendo esas preguntas y se las estamos contestando. Entonces creo que hoy la doctora Margarita tiene una serie de preguntas o unas preguntas para el doctor Alejandro y para la doctora Auri. Pues bien interesante ver cómo ustedes como familia decidieron pues juntos tomar el tiempo, distribuir el tiempo de acuerdo a sus prioridades, lo consideran más importante y qué bueno que pudieron hacerlo en relación a que manejan el tiempo, porque hay personas que no pueden hacer lo que ustedes hacen porque tienen un horario que tienen que cumplir porque son empleados y pues ustedes tienen su propia empresa y entonces pueden manejar de esta manera el tiempo. Eso es algo interesante, pero también sé que ustedes son personas creyentes y como personas creyentes, cada uno, pues el doctor Alejandro en su área, Auri también con las personas en las cuales se mueven, han sido pues instrumentos para poder ayudar a familias. Yo quiero que nos cuenten sus experiencias en esta área donde ustedes saben de que hay familias que necesitan ayuda y que ustedes han podido pues ayudarles, darles una palabra, un consejo a cada uno de ellos. Quiero que nos cuenten de esto. Bueno, es cierto, pues cuando uno dispone de ese corazón para servir a Dios y estar agradecido, porque cuando, pues estos 22 años de casados no quiere decir que hayan sido color de rosa y violines todo el tiempo, porque hemos tenido muchas dificultades y gracias a Dios las hemos superado juntos, ¿no? Juntos y con la ayuda de Papá Dios. Entonces, cuando tiene ese agradecimiento que Dios lo saca de un problema, uno quiere como compartir eso que uno ha vivido. Y pues en el consultorio, en el centro médico donde tenemos un grupo de oración todos los miércoles y lo hacemos de 1 de la tarde a las 2 y donde están todos los trabajadores
y la mayoría se han recibido de Dios ahí. Pero lo que yo más recuerdo, a veces cuando como médico hay pacientes que son pacientes problemas, como pacientes tóxicos, como estaban diciendo ahorita, y esos que pelean y esas cosas. Yo recuerdo de esa señora que venía, siempre que venía peleando. Pero yo dije, creo que un día dije, voy a hacer lo contrario, voy a invitar al grupo de oración. Y recuerdo que esa señora fue al grupo de oración y dentro de las cosas que nos comentaba era que su esposo se había declarado homosexual y que se había ido a vivir con otra persona. Y además tenía SIDA. O sea que eso se sale uno pues... y bueno... Se entendió el por qué la señora era así. Alcancé a entender por qué la persona, la paciente era una paciente problema y tóxica. Entonces pues esta persona vino algunas veces al grupo de oración y trajo a su esposo en 2 ocasiones. Y esa persona recibió tanto de Dios, era como cuando uno hablaba como si fuera una esponja, y después nos volvió el Señor. Y yo pues después me la encuentro y me dice, pero ¿qué pasó con el Señor que no vino más? Y me dice, lo que pasa es que mi esposo murió. Y ella me dice, y lo interesante es que mi esposo murió abrazado conmigo y dando alabanzas a Dios. Y le pidió perdón por todo lo que había hecho. Entonces, después de tanto tiempo de esos grupos de oración, yo creo que ese es el milagro más grande que yo he visto ahí. Una persona en los últimos años de su vida haya sido restaurada, haya pedido perdón por todo y esté ahora en el cielo. Y es que una restauración de la familia es importante. Dios restaura después de que uno disponga su corazón. Dios restaura. El problema es cuando no se dispone el corazón, sino que se antepone y se pone Dios. Por encima de Dios se pone la persona. Entonces, pues, esa persona escuchó en el grupo de oración, escuchó y recibió y pues llevó a su esposo. Y es algo como una cadena y va recibiendo la buena noticia. Entonces, eso es fundamental. Ahorita mismo dijeron que habían pasado dificultades. Entonces las parejas pasan dificultades, las familias pasan dificultades. Y queremos saber ustedes juntos cómo han salido adelante, que le expliquen a los televidentes de qué manera se salen de las dificultades, así como ustedes salieron de esas dificultades. Como yo vine a buscar a mi hermana. En el cemento en Tereta, yo vine a buscar a mi hermana. Bueno, en los matrimonios siempre hay dificultades y hay diferentes tipos de dificultades. Pues tal vez la primera dificultad que yo tuve fue que ahorita era la niña de la casa, la menor de la familia, la consentida, y todavía lo sigue siendo. Auri, sí. Y cuando yo nos montábamos en ese avión, ella pobrecita estaba así al lado de la ventana, la mamá, ya en el balcón ese que todavía en el aeropuerto, y lloró 13 horas de viaje, de ahí hasta allá. O sea, que tenía los sentimientos encontrados. O sea, yo tengo que irme, pero tengo a mi familia. Y qué tremendo eso, ¿no? El desprendimiento de la hija mimada a ser la esposa, mi esposa. Entonces, y cuando llegamos a Francia, pues no es que usted va a vivir, el estudiante no vive en las comodidades que tiene hoy en su casa, son reducidas. Sobre todo que en Europa las viviendas son bien reducidas. Y pues lógicamente en Europa son reducidas, pues nosotros recuerdo que vivíamos en 25 metros cuadrados. 25 metros cuadrados. Y había todo, baño, cocina, cuarto, comedor, era mezanini, el colchón arriba, nosotros abajo, el comedor abajo, el bañito. Pero bueno, ahí se complementa uno y es tanto el amor y tanto el cariño que donde uno esté es feliz y aprende uno a vivir en medio de dificultades, entre comillas, porque no pasamos trabajo. Los papás pues nos siguieron ayudando un tiempo, pero decidimos trabajar nosotros también por allá y experiencias diferentes, nuevas, en restaurantes. Alejandro condujo camión, trabajaba en fiestas, en las noches de taquillero.
O sea, cosas que nuestros padres aquí nos preguntaban, ¿y ustedes están trabajando en eso? Sí. Y eso nos ayudó a fortalecer mucho en la pareja, el matrimonio. Y forma también a la Claro, persona. porque aprendimos a valorar a los padres, aprendimos a valorar el dinero, a darle un valor al trabajo y que no hay trabajo que lo avergüence a uno, porque de hecho no estábamos en dificultades económicas, lo cual nos llevara a trabajar como mesero, pero afortunadamente en esos países nada está mal hecho. El trabajo es honra de lo que uno quiera. Y bueno, esos principios y esos valores que aprendimos allá es lo que hemos querido venir a traer a nuestros hijos aquí, lo que le hemos querido inculcar a ellos, de que no se vive feliz siendo el profesional excelente o en la carrera que más costosa o en la especialidad en el país más costoso, sino que se ve feliz y se es una persona que salga adelante después que uno quiera, ame y que se complemente bien. En el caso de nosotros, pues como pareja, nos complementamos bien, nos unimos bastante, vivimos el uno para el otro, nuestros hijos, todo lo hacemos compartiéndonos, comentándolo, no se toman decisiones arbitrarias, ni yo solo, ni él solo, sino que tratamos de tener muy en cuenta las decisiones de ambos y así eso manifestárselo a nuestros hijos para que pues crezcan en unos hogares funcionales y puedan ellos en un futuro también ser lo que nosotros hoy les enseñamos. También estábamos hablando con Auri de que tienen 22 años de casados, pero el hijo mayor tiene 14 años. Entonces duraron 8 años sin tener familia y parece que no podían tener hasta que tuvieron el primer hijo y después también duraron 4 años más para tener la segunda hija. Yo quiero que hablemos a los televidentes al respecto, cómo superaron ustedes ese tiempo difícil. Sí, dentro de esos grandes retos que hemos pasado por estos 22 años, uno de los primeros retos fue el tener familia. Entonces, pues lógicamente cuando uno está estudiando, pues esa no es la prioridad. Lo primero era terminar los estudios, terminar las carreras, tener las especialidades y comenzar a trabajar. Pero pasaron los años desde que llegamos y pasaron los años y ahorita pues no quedaba embarazada. Entonces comenzamos pues como médicos a hacer diferentes estudios, los colegas pues que nos ayudaban y resultaba que el problema era yo, no era una baja producción de espermatozoides, pero era a raíz de que yo quería que me creciera el pelo. Entonces yo recuerdo que llegó un representante, visitador médico, venga y le regalo estos medicamentos, pum, y me lo apliqué y uno de los efectos secundarios era, no me creció el pelo, pero gracias a Dios sí tuve hijos. entonces, a ese primer hijo hicimos... no nos daban posibilidad de tener hijos con el recuento de los exámenes que tenía Alejandro. Decían, no, ustedes no pueden tener hijos por ningún medio, ni in vitro, ni con tratamientos, nada. No nos daban posibilidades de hijos por ningún lado, pero nosotros persistimos y sabíamos que había un Dios que pues todo lo hace, ¿no? Que hay milagros y de hecho nuestro primer hijo fue un milagro. De un momento a otro resultó que había un embarazo, de lo cual nos enteramos a las 12 de la noche en una cita médica con nuestro ginecólogo y a esa hora dice, no, es que ya tú estás embarazada. Y yo, ¿cómo? Sí, tú estás embarazada. Y bueno, un milagro de Dios sin ningún tratamiento, métodos pues los que Dios haya creado y ahí está nuestro hijo mayor. Intentamos antes de eso fertilización in vitro, inseminación artificial y ahorita nada. No dio resultado. No dio resultado. Y yo recuerdo que mi mamá, pues, en la iglesia, ella tuvo una visión donde nos vio cuando algo nos rodeaba y nos guardaba. Y al ratico de la semana después o algunos días después, Auri quedó embarazada. O sea que Mario es un milagro de Dios. Un milagro. Y después, ¿qué pasó con la segunda hija? Los espermatozoides siguieron bajando. O sea, normalmente una persona pues debe tener como 3... Y el cabello iba creciendo. Creciendo y el pelo también bajando. Entonces, una persona debe tener más o menos entre 250 300 millones de espermatozoides. Yo iba más o menos ya como cuando íbamos a tener a Ángela como en 3 millones y el 80% era deforme. O sea que la posibilidad de que quedaran
en embarazo, Auri, era aún menores. Pero en esa ocasión hicimos menos esfuerzo, menos tratamiento, confiamos más en Papá Dios y pues se dio llegó el momento. O sea que milagro. básicamente lo que ustedes les pueden decir a los televidentes es que perseveraron y confiaron Correcto. para seguir adelante en medio de esta Y no circunstancia. creímos, pues, lo que nos decían médicamente, ¿no? Que no había posibilidades de hijos. De hecho, no habían posibilidades de hijos y tenemos 2 hijos. Entonces, para Dios todo es posible y en eso nos aferramos. Solo Dios sabe y hasta que primer embarazo y luego Dios sabe segundo embarazo. Bueno, que están en televisión, tengan fe que lo mismo que pasó en ellos puede pasar a ustedes. No deje pasar esta oportunidad, porque si usted no puede tener hijos, pues clame a Dios y Dios lo va a hacer. Y solamente una vez que tenga sus hijos, lo que debe hacer es entregárselos a Dios para que Dios sea el que los guíe, y los guarde y los proteja. Y herencia de Dios, dice la Escritura, son los hijos. Entonces, pues eso es algo que, o sea, no pierda usted la fe en ningún momento. Y si alguien está viendo este programa y conoce a alguien y está viendo una situación de esta manera, pues crea en este momento que usted o su amigo o su amiga va a tener su hijo o su hija. Solamente créalo y usted lo va a recibir, porque Dios es el interesado de la familia. Dios es el que creó la familia y Dios está interesado que usted tenga esa familia. O sea, solamente tenga la fe y la confianza de esta manera y va a tener sus 2 hijos, sus 3 hijos, lo que usted quiera tener. Pero lo importante es que usted tenga la fe y a través de este programa, que el Rincón de la Familia, pues agarre este momento y dije, yo no tengo familia, entonces pues, pero ahora la voy a tener, y póngase de acuerdo con su esposo y a trabajar. Bueno, y es interesante pues mirar que ellos tuvieron estos hijos y estos hijos son anhelados. Y como son anhelados, son valorados, porque ellos mismos tomaron la decisión de dedicarles el tiempo, de distribuir su tiempo de tal manera de que ahora que los tenían, poder dedicarles el tiempo para tener ese tiempo de familia. Entonces eso es una enseñanza para todos los televidentes y para todos nosotros, de que cuando anhelamos algo y ya lo obtenemos, nosotros después recordemos de que lo anhelamos tanto y que lo recibimos como un regalo de Dios, que tenemos que valorarlo y apreciarlo. Así, ese regalo de Dios, nuestros 2 hijos son hermosos. Mario Andrés tiene actualmente 14 años, Ángela tiene 10, y no nos imaginamos nunca lo difícil de aprender a ser un buen padre o madre, porque también necesitamos de la ayuda y el milagro de Dios para poder educar a nuestros hijos. Ok, qué bueno, y que para ser, son etapas. Nadie se imagina cómo voy a ser yo un padre, cómo voy a comportar yo como un padre, como una madre. Pero cuando llega el momento, Dios da ese corazón de padre y ese corazón de madre. Entonces, pues eso es lo que sucede dentro del hombre. Es como una etapa que no ha vivido, pero en el momento que lo vive, entonces ya se manifiesta ese corazón paternal y ese corazón de madre para con esos hijos. Ok, estamos aquí en el Rincón de la Familia, en el programa aquí en CTV Barranquilla, y queremos que nos sintonices todos los días en este canal 104 de Claro, en el Rincón de la Familia. Por eso este programa está diseñado para usted que vive aquí en esta ciudad de Barranquilla, los que están en Puerto Colombia, los que están en Galapa, los que están en Soledad, y llame a los demás y anuncie que hay un programa que está diseñado de Dios para usted. Así que nos vemos en el próximo programa, para que usted se goce y se alegre en su casa, que hay bendición en su casa, en el nombre de Jesús. Hasta la próxima.